Este audio está volviendo a circular por todas partes. Que me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres. Se presenta como una grabación enviada por Valeria Márquez. Se utilizan sus palabras para reconstruir conversaciones, relaciones y supuestos secretos. Y muchas personas ya han decidido que es auténtico por una única razón: la voz le resulta familiar. Pero, ¿qué ocurre si esa voz nunca pronunció esas palabras? Para alguien acostumbrado a trabajar con audios, la primera escucha ya puede resultar extraña. A mí me lo pareció, pero que algo suene extraño no es una prueba, y que una voz se parezca a la de Valeria tampoco demuestra que pertenezca a Valeria. Hoy existen sistemas capaces de reproducir el timbre, el acento, las pausas e incluso algunas imperfecciones de una persona. Por eso, el oído puede iniciar una investigación. Lo que no puede hacer es terminarla. Y no, este vídeo no nace por una única publicación reciente. El problema viene de mucho antes. Llevamos meses viendo personas utilizar este audio para afirmar que Valeria estaba relacionada con esto, que ocultaba aquello o que era de determinada manera. Pero antes de convertir las supuestas palabras de una víctima en combustible para una teoría, hay una pregunta bastante más sencilla. ¿Alguien se preocupó por comprobar de dónde salió el audio? Porque si no podemos responder a eso, quizá no estemos investigando a Valeria, quizá únicamente estemos construyendo un personaje con una voz que se le parece. Y eso, para mí, ya no es investigar, es cosificar y revictimizar a una persona que ni siquiera puede responder. Así que vamos a hacerlo al revés. No comenzaremos interpretando lo que dice el audio. Primero intentaremos descubrir qué es. Antes de empezar, tenemos que reconocer una limitación fundamental. No disponemos del archivo original, no conocemos el dispositivo con el que supuestamente fue grabado. No sabemos mediante qué aplicación habría sido enviado y tampoco existe una cadena de custodia que permita reconstruir el camino entre el supuesto teléfono de Valeria y la publicación que apareció en internet. La copia que analizamos fue obtenida a partir de las versiones que circulan públicamente y posteriormente extraída para su análisis. Por tanto, contiene información de esa última cadena de publicación y extracción, pero no conserva unos metadatos de origen que permitan identificar dónde, cuándo y con qué dispositivo se creó la supuesta grabación, y esto impide realizar una autenticación pericial definitiva. Por eso en la miniatura veis análisis técnico, porque es lo que es. No podremos tomar este MP3 y afirmar con certeza absoluta qué programa lo produjo o quién estaba delante del micrófono, pero perder los metadatos no convierte un audio en una caja completamente vacía. La señal todavía contiene información. Podemos estudiar su continuidad, su distribución espectral, su nivel de ruido, sus silencios, la energía presente en diferentes frecuencias, la variación tonal, y podemos comparar esos patrones con grabaciones auténticas cuya procedencia sí conocemos. Por tanto, lo que vais a ver no es una pericial judicial, es un análisis técnico comparativo de las copias concretas que han llegado hasta nosotros. Y nuestra pregunta no será únicamente si podemos demostrar que el audio es falso, porque no lo voy a poder demostrar. Así que la pregunta anterior es todavía más importante. ¿Existe alguna base responsable para tratarlo como verdadero? El primer paso no consistió en abrir un detector de inteligencia artificial, que lo haremos, aunque todos sabemos que no son 100% fiables. Este análisis consistió en buscar la publicación más antigua que pudiéramos documentar, porque la credibilidad de una grabación también depende de quién la publica, cuándo aparece y qué explicación ofrece sobre su procedencia. Antes de nada, añadir que ahora os doy la fecha en la que encontré yo la primera publicación, y si alguien tiene una fecha anterior, que me lo diga. ¿Vale? Si antes del 17 de mayo de 2025 encontráis una página o una publicación, lo que sea, anterior a esta, decídmelo, por favor. La versión pública más antigua que hemos localizado fue publicada, como ya os decía, el 17 de mayo de 2025, 4 días después del asesinato de Valeria. Esto no demuestra que aquella cuenta creara el audio. Yo no lo sé. Tampoco demuestra que fuera la primera persona que lo recibió. Significa únicamente que, hasta ahora, esa es su aparición pública más antigua que hemos podido documentar. Así de simple. Y ahí comienza el primer problema. La cuenta no aportó el archivo original, no mostró una conversación completa, no ofreció fecha de grabación y tampoco explicó cómo una comunicación privada atribuida a Valeria había llegado a sus manos 4 días después de su asesinato. ¿De dónde lo sacó? Porque lo único que apareció aquí fue el audio.
y alrededor de él una historia que otras personas comenzaron a completar. Para valorar la fuente, revisamos también la actividad visible de aquella cuenta. No vamos a identificarla porque el objetivo no es enviar a nadie contra una persona concreta. Lo importante es comprobar qué clase de fuente era. Su primera publicación visible era de 2023, un paisaje acompañado de música. Después existe un vacío hasta enero de 2025. A partir de ahí aparecen contenidos de entretenimiento, series, asuntos personales, cotilleos y publicaciones presentadas como virales. El 14 de mayo, un día después del asesinato, publica por primera vez sobre Valeria y cuestiona a la denominada testigo número 1. Hasta ahí todo normal, todos lo hemos hecho en mayor o menor medida. El 15 de mayo comparte la imagen de una supuesta conversación cuya autenticidad no se ha podido verificar, así que ahí lo dejamos. El 16 publica un montaje con diferentes mensajes de audio e incluye la voz de una amiga o conocida de Valeria que había aparecido llorando. Creo que todos sabemos a quién me refiero, pero colocar una voz conocida junto a otros audios no demuestra que todos procedan de la misma conversación. De hecho, lo que aparece es una captura como si fuera una conversación y este audio un movimiento, cuando sabemos que este audio no pertenece a una conversación, sino a un vídeo grabado por la propia chica. Esto de juntar un audio y montarlo encima de una captura de WhatsApp, por ejemplo, únicamente crea una asociación visual, pero lo que escuchamos no pertenece a una conversación. El 17 de mayo ocurre algo especialmente relevante. La cuenta publica una versión modificada mediante inteligencia artificial del momento en que la testigo número 1 termina la transmisión, y ese mismo día aparece también el audio atribuido a Valeria. ¿Demuestra esto que la cuenta fabricó la grabación? No, pero sí afecta a la credibilidad de la publicación. Estamos ante una cuenta que no aporta procedencia verificable y que el mismo día estaba difundiendo otro contenido del caso modificado con inteligencia artificial. Por tanto, si esta es realmente la primera aparición pública que podemos documentar, ya comenzamos con una pieza sin origen, sin contexto y publicada por una fuente que no nos permite verificar nada de lo que afirma. Empezamos mal. Eso no convierte automáticamente el audio en falso, pero impide que pueda entrar en una investigación como si fuera verdadero. Ahora había que estudiar la propia señal. Para analizar una grabación cuestionada necesitamos una referencia conocida, pero no sirve escoger cualquier vídeo al azar. Si comparamos un archivo WAV limpio con un MP3 descargado varias veces, un detector puede terminar midiendo la compresión en lugar de la autenticidad. El formato, la frecuencia de muestreo, el número de canales y la tasa de bits pueden dejar huellas propias. Por eso seleccionamos una grabación pública vinculada directamente a Valeria y cuya procedencia conocemos, uno de sus directos. A sus papás no les dirán nada de que, hijo, ve, experimenta vivir solo para que sepas lo que es una responsabilidad de estar pagando agua, luz, bla, 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 comida. Güey, hasta empiezas a valorar un chingo las cosas, de que te limpias el fundillo con casi medio papel de baño. La llamaremos referencia conocida número 1. Obviamente no contiene las mismas palabras que el audio viral, la misma aplicación o el mismo entorno, en caso de ser real. Claro, es una referencia humana conocida. Escogimos un fragmento con una duración y una cantidad de habla semejante, evitando música constante y cortes excesivos. Después comprobamos las condiciones técnicas finales de las copias. El audio viral tiene una duración de 45,4 segundos, SMP3, 44.100 Hz en estéreo y una tasa de bits de 128 kilobits por segundo. Y la referencia conocida que sale del directo dura aproximadamente 44,44 segundos y el resto del formato es igual. No sé si lo dije, por cierto, vamos a llamarle audio viral al que estamos intentando saber si es sí o no, y la referencia conocida 1 es un extracto sacado de uno de sus directos. Las condiciones finales coinciden. Eso no reconstruye todo lo que pudo suceder antes de que los audios llegaran a las redes, pero evita algunas diferencias técnicas evidentes en la comparación. También, dejarlo claro, calculamos la huella SHA-256 de cada archivo, para no confundirnos en ningún momento de audio. Una huella SHA-256 funciona como una matrícula digital básicamente. Si se modifica un solo dato del archivo, la huella cambia, pero no autentica su contenido. Únicamente identifica las copias exactas utilizadas y permite comprobar que trabajamos con los mismos archivos durante todas las pruebas. Con las muestras preparadas, comencemos el análisis.
Antes de enseñar los resultados, hay que entender algo que suele ignorarse. No todos los detectores buscan lo mismo. Cada modelo ha sido desarrollado con determinados datos, formatos y objetivos. Algunos intentan detectar voces sintéticas, otros buscan conversión de voz, otros analizan sincronización entre labios y sonido, y estaremos de acuerdo en que un sistema diseñado para estudiar la relación entre una boca y una pista de audio no puede resolver esa misma pregunta si únicamente recibe un MP3, porque el nombre de una plataforma no explica necesariamente lo que hace cada modelo. Eso hay que investigarlo. Por eso no basta con subir un archivo, ver un porcentaje grande y declararse campeón mundial de la ciencia. Para empezar, vamos a utilizar 3 servicios distintos especializados en la detección de audio artificial y vamos a ver qué nos dicen estos audios, aunque dejar claro que no son infalibles, ¿vale? El primero fue Hype Detect y por cierto creo que es evidente, pero prefiero aclararlo. Ninguna de las herramientas o plataformas que mencionamos han patrocinado este vídeo ni existe colaboración alguna con ellas. Tampoco las presentamos como infalibles. Las nombramos únicamente para explicar nuestro procedimiento y para que si ustedes quieren puedan repetir las pruebas, comparar resultados y sacar sus propias conclusiones. Veamos los resultados. La muestra de referencia obtuvo un 0% de confianza para la clasificación como habla generada mediante inteligencia artificial, es decir, un 0% de confianza en que ese audio, que sabemos que es real, sea inteligencia artificial. Y el audio viral obtuvo un 99,3% de confianza en esa clasificación. Obtuvo un 99,3% de confianza en que era inteligencia artificial. La segunda herramienta fue Resemble. La grabación de referencia fue clasificada como real. El vídeo fue clasificado como falso, ¿vale? Cada una pues clasifica como quiere, falso o real, o te da un porcentaje. Y el tercero fue Aurigin. Aurigin asignó al vídeo de referencia un 95% de confianza en la clasificación como auténtica. Al viral le asignó un 95% de confianza en la clasificación como generado mediante inteligencia artificial. Y estos resultados no los sumamos ni los promediamos. Un 99,3% en Hype y un 95% de Aurigin no producen una especie de 97,15% científico. Son modelos diferentes, con escalas y criterios distintos. Lo relevante es la dirección de los resultados, hacia dónde apuntan. Los 3 separaron la referencia conocida del audio viral, pero siguen siendo, en buena medida, cajas negras. No podemos observar exactamente qué características provocó cada decisión, y 3 detectores pueden compartir debilidades parecidas. Si nos hubiéramos detenido aquí, tendríamos una sospecha fuerte, no una explicación. Así que decidimos mirar directamente el sonido. Ahora pasamos a los espectrogramas. Un espectrograma no intenta decidir si una grabación es verdadera o falsa, simplemente representa su señal. Dicho de una manera sencilla, es como traducir el audio a una imagen. Convierte lo que normalmente escuchamos en patrones visuales que nos permiten observar cómo cambia el sonido a lo largo del tiempo, pero no interpreta esos patrones por nosotros, ni nos dice qué los produjo. Necesitan ser interpretados. Aquí os pongo el primero. En el eje horizontal aparece el tiempo y en el vertical aparecen las frecuencias. Los sonidos graves están en la parte inferior y los agudos están en la superior. En esta escala de color, el color representa la energía. Las zonas amarillas o más brillantes contienen mayor intensidad, las rojas menos. Y las partes negras indican que en esa frecuencia y momento existe muy poca energía o prácticamente ninguna. Procesamos ambos archivos localmente mediante FFmpeg. FFmpeg es un conjunto de herramientas de código abierto para procesar audio y vídeo mediante comandos. Permite convertir formatos, extraer pistas, aplicar filtros, medir el volumen o generar espectrogramas. No es un detector de IA. Aquí lo utilizamos únicamente para representar y medir la señal. Y utilizamos exactamente el mismo comando, la misma escala, el mismo rango de frecuencia y los mismos parámetros. Cualquier persona que disponga de estas mismas copias y repita el procedimiento debería obtener imágenes equivalentes. Antes de compararlas, comprobamos el volumen. La referencia conocida, la del vídeo original, presenta un volumen medio de menos 19,8 decibelios, es decir, decibelios relativos al máximo digital.
el viral menos 20,3 decibelios. Solo existe medio decibelio de diferencia y ambos alcanzan el pico máximo en menos 0,4 decibelios. Por tanto, no estamos comparando un archivo extremadamente bajo con otro mucho más amplificado. Generamos primero un espectrograma completo desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Eso significa que la imagen muestra prácticamente todo el rango audible humano. 20 Hz, sonidos extremadamente graves, y 20.000 Hz, sonidos extremadamente agudos. Por cierto, si alguien no está en el tema, los hercios son el número de vibraciones por segundo, ¿vale? No significa que la voz ocupe por igual todo el espacio. La mayor parte de la energía vocal aparece mucho más abajo, pero mostramos el rango completo para observar también armónicos, ruido, respiraciones, compresión y posibles cortes en las frecuencias altas. Estas son las dos grabaciones. Una es auténtica, la otra es viral. Antes de identificarlas, fijaos en dos cosas. La primera es la continuidad. En una de las imágenes aparecen numerosos cortes verticales oscuros dentro de la grabación, y el segundo detalle se encuentra en la zona inferior. En uno de los audios, parte de la energía parece mantenerse dentro de una franja más estrecha y regular. Una voz humana puede hablar con poca entonación, de modo que este patrón no demuestra por sí solo un origen sintético, pero su estabilidad sí resulta llamativa, especialmente al compararla con la grabación auténtica de la misma persona, donde el tono recorre un rango mucho más amplio. Si la persona se movió durante la grabación, que es lo normal, acercarse por momentos, alejarse en otros, podríamos esperar pequeñas variaciones de intensidad, timbre o ruido ambiental, así como lo vemos en el espectrograma, que sabemos que es real. Como algunos ya se imaginan, la imagen con más interrupciones internas y el que parece más ordenado y mejor peinado, como le digo yo, pertenece al audio viral. Visualmente, el audio viral parece más ordenado, no porque carezca por completo de variaciones, sino porque buena parte de su energía y de su base tonal se mantienen dentro de unos límites más estrechos y regulares. No es tan fácil conseguir eso, ¿eh? No es fácil. Esto podría ser compatible con una voz generada mediante inteligencia artificial. Algunos sistemas sintéticos pueden reproducir correctamente las palabras y hasta imitar una voz concreta, pero introducen menos variaciones espontáneas en el tono, la intensidad y el ritmo que una persona mientras habla. La otra es la referencia conocida, pero un espectrograma no es un detector de inteligencia artificial, como ya decíamos. Un micrófono puede captar menos ruido de fondo y una aplicación puede aplicar automáticamente reducción de ruido o una puerta de ruido, aunque nadie se siente delante de un editor para modificar el archivo. Por tanto, para mí, la diferencia visual existe. Su causa todavía no está demostrada. Ampliamos entonces la zona comprendida entre 80 y 400 Hz. Es como colocar una lupa sobre la parte inferior del espectrograma, donde normalmente se encuentra la frecuencia fundamental de la voz, que es la base tonal que sube y baja con la entonación. Esto nos permite observar con mayor claridad cuánto varía el tono mientras la persona habla. Dicho de forma sencilla, nos permite observar con mayor detalle cómo cambia la base tonal mientras una persona está hablando. En el audio viral aparece esa franja brillante que durante buena parte de los segmentos hablados permanece dentro de una zona relativamente estrecha. No es perfectamente recta, solo faltaría, pero sus desplazamientos parecen más contenidos. También aparecen interrupciones abruptas. La energía desaparece casi por completo y regresa repentinamente. En la referencia conocida, el audio del directo, la distribución parece más variable y dispersa, lo más normal. Y aquí podríamos mirar las imágenes, encontrar lo que esperábamos y terminar confirmando nuestra propia sospecha. Pero yo no funciono así. Necesitábamos intentar romperla. Buscamos una segunda grabación auténtica y esta vez escogimos algo mucho menos limpio. En ella aparecen Valeria y Vivian. ¡Ay, la verga! Me echó todo el estornudo, güey. Te echó todo el dolor de estómago, güey, se fue. Hay risas, un estornudo, cambios de intensidad y posiblemente alguna voz o sonido de fondo. No es una buena muestra para calcular el tono exclusivo de Valeria durante todo el archivo, obviamente, porque estaríamos mezclando diferentes hablantes y sonidos no verbales. Pero sí es un excelente control contextual, una grabación humana real, espontánea y bastante más desordenada. Su duración es de aproximadamente 41,95 segundos. Y sus condiciones técnicas finales vuelven a ser MP3, 44.100 Hz, estéreo y 128 kilobits por segundo. Por supuesto, también calculamos su huella para tenerla bien identificada. Su volumen medio es de menos 18,7 decibelios y alcanza un pico de 0 decibelios. Es más alto.
mejor que los otros dos archivos. Por eso en esta no utilizaremos el brillo de la imagen como si fuera una medida directa de autenticidad, pero sí encontramos ese tipo de variación que encontrábamos en el primer audio extraído de un live. Al generar los mismos espectrogramas, la segunda muestra de referencia presenta una estructura mucho más variada. Aparecen cambios asociados a diferentes voces, risas y sonidos repentinos, pero también aparece algo que necesitábamos ver, un corte oscuro dentro de una grabación auténtica. Eso significa que nuestra primera idea necesitaba ser corregida. La presencia de un silencio profundo no demuestra inteligencia artificial. Una grabación humana auténtica también puede obtenerlo. Así que la pregunta ya no era si existía algún corte, era cuántos aparecían, qué profundidad alcanzaban y si el patrón se repetía. Utilizamos el detector de silencios de FFmpeg. Definimos como tramo silencioso cualquier caída por debajo de un determinado nivel que durase al menos 0,15 segundos y repetimos la medición con 3 umbrales: menos 40 decibelios, menos 45 decibelios y menos 50 decibelios. ¿Por qué? Bueno, cuanto más negativo es el umbral, más profunda debe ser la caída para ser contabilizada. La primera referencia del audio del directo solo contenía un silencio final que excluimos porque la grabación ya había terminado y no es relevante, pero dentro del audio no apareció ningún corte persistente. En la segunda referencia real aparecieron 2 tramos al utilizar el umbral menos exigente, pero uno de ellos duraba solamente 0,156 segundos y desapareció al endurecer la prueba. El corte principal sí permaneció. Comenzaba aproximadamente en el segundo 2,12 y terminaba en el 2,79 y duraba unos 0,66 segundos. Por tanto, las grabaciones auténticas contienen la primera 0 y la segunda un corte interno profundo y persistente. Ahora vamos al viral, y el viral contiene 10, no únicamente a menos 40 decibelios, los mismos 10 continúan apareciendo a menos 45 y a menos 50 decibelios, son muchísimo más profundos. Eso nos permite afirmar que no son simples bajadas leves de volumen. La señal desciende repentinamente a niveles muy profundos, pero contar tramos todavía podía depender de cómo una pequeña fluctuación dividiera o uniera cada silencio. Así que medimos también qué porcentaje de la grabación caía por debajo de niveles extremos, excluyendo los últimos 3 segundos para evitar que el final distorsionara el resultado. Y los datos son claros. El viral pasa aproximadamente un 14% de su parte interna por debajo de menos 50 decibelios y casi un 10% por debajo de menos 60 decibelios. La diferencia es considerable. ¿Demuestra esto una voz sintética? Todavía no, pero ya huele muy raro. Una puerta de ruido, una reducción agresiva de sonido de fondo, una edición o una cadena de grabación diferente también pueden producir caídas abruptas, no os voy a mentir, pero tendríamos que explicar o investigar por qué un audio de Valeria necesita pasar por esos procesos. Esto sí confirma que los huecos observados en el espectrograma no eran una ilusión visual. Existe un patrón medible y mucho más repetitivo en el audio viral. Después estudiamos también cuánto contenido conserva cada archivo en la frecuencia más alta. El viral sigue mostrando una pérdida superior en las zonas más altas, incluso después de ajustar la comparación. Esto es compatible con filtrado, recompresión, conversión de voz o generación artificial, pero tampoco es una firma exclusiva de inteligencia artificial. Con esta copia no podemos determinar cuál de esas causas lo produjo. Lo que vuelve a demostrar es que la cadena de captura o procesamiento del viral no se comporta igual que las referencias conocidas. Quedaba otra observación: la franja grave del viral parecía más estable. Para comprobarlo, estimamos la frecuencia fundamental mediante 2 métodos distintos: autocorrelación y análisis sebstral. El análisis sebstral es un método matemático para encontrar repeticiones dentro del espectro. Cuando una persona habla, su voz genera una serie de armónicos separados de manera regular. El análisis sebstral mide esa separación casi como si examinara las líneas de un código de barras. Esa distancia permite estimar la frecuencia fundamental y por tanto el tono de la voz. Solo conservamos los fragmentos en los que ambos procedimientos ofrecían resultados compatibles. De esa manera reducimos errores producidos por ruido, pausas o confusiones entre frecuencia y uno de sus armónicos. Aquí no utilizamos la segunda referencia completa, porque contiene a Valeria, a Vivian, risas, etc. La comparación total se realizó entre la primera referencia real, donde habla Valeria, y el audio viral atribuido a ella. En la referencia del directo, en la que sabemos que es real, el 90% central de las estimaciones tonales se extiende aproximadamente a lo largo de 10,72 semitonos.
En el viral ocupa 4,39. La variación relativa de la frecuencia es del 20,1% en la referencia conocida y en el audio viral es 12,4%. Y el rango intercuartílico es de 3,56 semitonos en la referencia en la real frente a 1,32 en la viral. Las tres métricas dicen esencialmente lo mismo. El tono del viral varía mucho menos y se concentra en una franja más estrecha. Vamos, lo que ya suponíamos solo con la imagen, pero necesitábamos comprobarlo. Los números apoyan la impresión visual. Una voz humana también puede mantener una entonación contenida, no te digo que no, y las dos grabaciones no contienen el mismo texto ni la misma emoción. Por eso este resultado para mí, repito, para mí, es compatible con una prosodia artificialmente regular. La prosodia es la forma en la que hablamos, más allá de las palabras, es decir, la entonación, el ritmo, los acentos, las pausas, la intensidad y las subidas o bajadas de tono. Una prosodia artificialmente regular sería una voz en la que esos elementos parecen demasiado uniformes, tono poco variable, ritmo constante, pausas parecidas y cambios demasiado controlados, pero no puede identificar por sí solo una voz sintética. Esta parte es importante. Investigar no consiste en acumular todo lo que parece sospechoso. También consiste en descartar aquello que deja de ser útil. Ahora claro, reunamos todo. El audio aparece públicamente 4 días después del asesinato. Su publicación más antigua documentada no aporta destinatario, conversación completa, dispositivo, aplicación ni archivo original. La cuenta que lo difundió había publicado ese mismo día otro contenido del caso modificado mediante inteligencia artificial. 3 detectores distintos separaron la muestra de la referencia viral, con sus respectivos porcentajes que no voy a repetir. Luego, el viral permanece mucho más tiempo por debajo de menos 50 y menos 60 decibelios. También conserva menos energía relativa por encima de 12.000 y 15.000 hercios. Y su variación tonal es más reducida en la comparación que pudimos realizar sin mezclar diferentes hablantes. Y por último, recomprimimos y filtramos una voz de referencia para comprobar si Hype reaccionaba únicamente al procesamiento, y no ocurrió. La voz humana recomprimida obtuvo 0%, como ya acabamos de ver. ¿Podemos afirmar qué programa concreto produjo el audio? No. ¿Podemos reconstruir toda la historia sin el archivo original? Tampoco. Pero después de examinar su procedencia, compararlo con 2 referencias conocidas, someterlo a 3 detectores, observar su señal, medir sus silencios, estudiar su distribución espectral, cuantificar su variación tonal y poner a prueba una explicación alternativa, la conclusión de esta investigación, para mí, es clara. No existe una base verificable suficiente para tratar este audio como una grabación auténtica de Valeria Márquez. El archivo presenta suficientes anomalías de procedencia y de señal como para que no podamos autenticarlo como una grabación de Valeria. Y mientras nadie aporte el archivo original y explique cómo llegó a internet 4 días después del asesinato, no tiene validez como evidencia verificable. Por tanto, en esta investigación lo descartamos y recalco que esta solo es mi opinión. Tu idea debes formártela tú mismo. No permitas dar por cierto lo que escuchas solo porque lo escuchas. Esta es mi conclusión basada en todo lo que hemos podido analizar. No es una verdad que debáis aceptar sin cuestionarla. Escuchad, contrastad y preguntar siempre de dónde procede cada afirmación. No deis algo por cierto únicamente porque habéis escuchado muchas veces, ni siquiera porque lo diga yo, porque una historia repetida 1000 veces puede terminar pareciendo verdad, pero nunca, por repetirse, se convierte en una prueba. Utilizar este audio para describir a Valeria, reconstruir relaciones o sostener teorías no es interpretar una prueba, es dar por cierta precisamente la pieza que nadie ha sido capaz de demostrar. Y lo más inquietante es que esto no es el único contenido cuestionado o no verificado que se ha utilizado para construir historias alrededor de Valeria, porque después del audio apareció una imagen que ya estaba desde el inicio, pero volvió a ver la luz en varios noticieros recientemente. Qué conveniente tú, muy conveniente. ¿Queríais relacionarla con algo en concreto? Y en esta imagen, a diferencia de lo que ocurre aquí, existe un detalle que permite llegar todavía más lejos. Porque prácticamente desde el comienzo también circuló una fotografía, una imagen que recientemente volvió a aparecer vinculada a las últimas novedades del caso. En ella vemos a Valeria abrazando a un hombre y ella sostiene un ramo de flores. Su rostro está pixelado, una flecha lo señala y un círculo rojo rodea su cara. En agosto de 2026 esta imagen comenzó a circular de nuevo acompañada de una identificación muy concreta. Según diferentes publicaciones, ninguna comprobada, el hombre situado junto a Valeria sería Iván Martín,
el detenido. La fotografía llegó a aparecer en medios de comunicación bajo titulares que relacionaban directamente a ambos, pero dentro de esas mismas noticias se reconocía lo fundamental: ninguna autoridad había confirmado la identidad del hombre. Entonces, ¿de dónde había salido esa identificación? ¿Quién había determinado que se trataba de Iván? Para averiguarlo, hicimos lo mismo que con el audio. En lugar de estudiar únicamente su última aparición, comenzamos a retroceder y encontramos la misma fotografía publicada mucho antes. En la copia que conservamos aparece el 15 de mayo de 2025, solamente 2 días después del asesinato de Valeria. Rápido. No se trata únicamente de una imagen parecida. Presenta exactamente el mismo pixelado, la misma flecha, el mismo círculo y el mismo encuadre. La fotografía formaba parte de un conjunto de publicaciones sobre los supuestos amoríos de Valeria. No creo que lo muestre, pero es que en la misma imagen, que son personas diferentes, mezclan a esta persona con la que, si recordáis al inicio del caso, culparon, que era un periodista deportivo. Vale, pues también aparece aquí, como si fuera la misma persona. Venga, no creo que la muestre, pero bueno, a lo mejor la pongo por ahí. Pero existe una diferencia decisiva. En aquella publicación no se identificaba al hombre como Iván Martín, ni se identificaba realmente. Se insinuaba que Valeria se había relacionado con un hombre peligroso por interés, por viajes y por lujos. Y en la misma publicación te ponen imágenes de 2 personas diferentes. Elige tú cuál es de los dos. Pero no se aporta nada. No se mostraba ningún documento y tampoco se explicaba quién era realmente la persona de la fotografía. Por tanto, la imagen ya circulaba desde mayo de 2025. Lo que todavía no circulaba era la identificación que se le añadió después. Las fotografías son antiguas, la identificación es nueva. Pero la investigación no termina ahí. Encontramos otra copia de la misma fotografía, esta vez sin censura. Y quiero dejar muy claro cómo llegamos hasta ella. No investigamos al hombre, no buscamos sus perfiles personales, ni intentamos localizarlo en ninguna red social. Simplemente seguimos el rastro de la imagen censurada para intentar averiguar de dónde procedía. Y durante esa búsqueda encontramos la misma fotografía ya publicada de forma abierta y sin el pixelado. Vamos, eran varias cuentas diciendo que era una vergüenza usar esas imágenes porque no era verdad, básicamente. Es que sinceramente cualquiera puede llegar a ella perdiendo únicamente 5 minutos de su tiempo. Así de simple. No fuimos detrás de la persona, simplemente seguimos el rastro de las imágenes. Esa copia permite ver el rostro del hombre, pero no vamos a mostrarlo. Nadie debe ser expuesto de esta manera, especialmente cuando ni siquiera sabemos quién es. Si lo supiera, nos lo diría. Ahora bien, sí puedo ofreceros una pequeña demostración de que hemos encontrado esa versión y de que realmente se trata de la misma fotografía. Fijaos en un detalle. En la imagen viral, el pixelado no cubre únicamente el rostro del hombre, también oculta una de las manos de Valeria. Nosotros podemos mostraros esa misma mano y el gesto que realiza en la misma copia sin censura. Este recorte es lo único que vamos a mostrar de la versión sin censura. Simplemente sirve como una pequeña demostración de que disponemos de esa copia y que el gesto de la mano coincide con la zona que aparece pixelada en la imagen viral. Pero no nos hemos limitado a mirarla y decir que se parecen. Alineamos digitalmente las 2 copias, compensamos la diferencia de tamaño y de encuadre y comparamos únicamente elementos no identificativos: el fondo, la ropa, la posición de la mano y las franjas roja y blanca de la camiseta. Y el resultado simplemente es consistente con que ambas versiones proceden de una misma fotografía. Ahora bien, existe una limitación evidente. Puedo explicaros las pruebas que hemos realizado y contaros el resultado, pero no puedo mostraros la superposición completa ni todo el proceso visual. Para hacerlo, tendría que enseñar la fotografía real y exponer el rostro de esa persona. Y eso no va a suceder. Por tanto, no os presento este análisis interno como una prueba que debáis aceptar ciegamente. La parte que podéis comprobar es la fotografía censurada, su publicación anterior y los elementos no identificativos que estamos mostrando. La versión completa no se publicará, tampoco se la enviaré a nadie, porque mi objetivo al encontrarla era intentar saber la verdad, no descubrir quién es ese hombre, ni exponerlo, y mucho menos andar jodiendo al prójimo para conseguir un vídeo. Nadie debe convertirse en la siguiente víctima de un rumor simplemente porque su rostro apareció en una fotografía junto a la víctima. Lo que sí podemos afirmar es que el ramo, la ropa, la postura, el fondo, el encuadre y los demás elementos visuales son compatibles con la misma escena. Es decir, no me la están colando poniendo otra cara. La manipulación no siempre consiste en fabricar una imagen. A veces basta con utilizar una fotografía real y escribir debajo el nombre equivocado. Luego también encontramos otra imagen tomada aparentemente durante el mismo encuentro. Valeria aparece en un escenario parecido, pero esta vez acompañada por una mujer. Tampoco la vamos a mostrar. Pero al analizar el fondo de las 2 fotografías encontramos otro detalle interesante. Fijaos en las personas que aparecen detrás de Valeria y en cómo cambia
ligeramente su posición de una imagen a la otra. Esto sugiere que las fotografías pudieron tomarse de forma consecutiva, con apenas unos segundos de diferencia. Si aplicamos la navaja de Occam, es decir, si elegimos la explicación más sencilla compatible con lo que observamos, una posibilidad razonable es que el hombre y la mujer estuvieran allí juntos, quizá como pareja o simplemente como amigos, se encontraron con Valeria y cada uno le pidiera una fotografía. No podemos demostrar que sucediera exactamente así, pero esta explicación requiere muchas menos suposiciones que afirmar sin ninguna fuente que el hombre mantenía una relación con Valeria. Primero apareció una fotografía sin identidad comprobada, después se repitió dentro de historias diferentes y finalmente comenzó a circular acompañada de un nombre concreto. Y cuando una publicación copia a otra, la procedencia original comienza a desaparecer. El segundo perfil copia al primero, un tercero copia al segundo, después llega a una página más grande y finalmente algún medio informa de que en redes sociales aseguran que el hombre es una persona determinada. Este proceso combina varios fenómenos. Primero se produce una pérdida de trazabilidad. Llega un momento en el que nadie sabe de dónde salió realmente la afirmación. Después aparece una cascada informativa. Cada publicación repite lo que publicó la anterior, normalmente sin realizar una comprobación independiente. Cuando todas esas cuentas parecen confirmarse entre sí, aunque en realidad dependan de una única fuente original, hablamos de información circular. Y cuando el rumor llega a una página grande o a un medio de comunicación y adquiere una credibilidad que nunca tuvo en su origen, se produce un lavado de información o lavado de fuente. Pero todavía falta una última pieza, el efecto de verdad ilusoria. Cuando una afirmación se repite muchas veces, comienza a resultarnos familiar y nuestro cerebro, nuestro tonto cerebro, puede confundir esa familiaridad con veracidad. No creemos necesariamente la historia porque hayan aparecido nuevas pruebas. Podemos comenzar a creerlas porque ya hemos visto demasiadas veces. Por tanto, no estamos ante varias confirmaciones independientes, estamos ante una única afirmación que ha pasado por tantas manos que terminó pareciendo un hecho. Una sola afirmación con muchos disfraces. La imagen de Valeria junto a este hombre es un ejemplo perfecto. La fotografía no cambió, lo que cambió fue el texto situado a su alrededor. Con el audio encontramos varios patrones compatibles, con una generación o manipulación sintética. Con la imagen ocurre algo diferente. Aquí no necesitamos decidir si los píxeles fueron creados por una inteligencia artificial. Podemos reconstruir cómo cambió la historia. Y esta es mi conclusión a partir de las pruebas que hemos podido comprobar, pero no quiero que las aceptéis simplemente porque las diga yo. Por eso os he mostrado el procedimiento, las comparaciones y también sus límites. Formar vuestra propia opinión, comprobad las fuentes, buscar el origen y no convirtáis una afirmación en verdad solamente porque la habéis escuchado muchas veces, ni siquiera porque la hayáis escuchado aquí, porque no se ayuda a Valeria compartiendo cualquier cosa que lleve su nombre. Y no se hace justicia cometiendo injusticias contra otras personas. Porque después de analizar un audio que podía sonar real sin que eso demostrara su autenticidad y una fotografía real a la que terminaron añadiendo una identidad sin verificar, quiero dejaros una última reflexión y también un pequeño adelanto de un vídeo que probablemente terminaré haciendo, pero no ahora. Sinceramente, de momento no me apetece volver a entrar en una discusión donde parece que muchas personas ya han decidido la conclusión antes de escuchar las pruebas. Me refiero a Vivian y a Erika, porque por mucho que una parte de internet se empeñe en describirlas de otra manera, públicamente continúan figurando dentro de la carpeta de investigación como testigos. Eso es lo que dijo el fiscal. No dijo que fueran inocentes, tampoco anunció que fueran sospechosas, imputadas o responsables de crímenes. Dijo, en este momento, son testigos. También pronunció una frase que se ha repetido continuamente: no podemos descartar nada. Pero debemos escuchar la declaración completa y no únicamente las 4 palabras que mejor encajan en un titular. El fiscal explicó que si la investigación aporta alguna información o dato de prueba que las implicase, entonces tendría que cambiar su situación jurídica. Eso significa que la investigación continúa abierta, no que exista ya una prueba contra ellas que la fiscalía esté ocultando entre líneas. No descartar una posibilidad no equivale a confirmarla. Si así fuera, cualquier persona que todavía no hubiese sido descartada sería automáticamente culpable, y evidentemente la justicia no funciona de esa manera. Lo que sorprende es que en prácticamente cualquier vídeo o publicación sobre el caso
uno de los comentarios más repetidos continúa siendo el mismo: tienen que detener a las dos. Las autoridades ya han detenido y vinculado a proceso a una persona como presunto coautor. También han señalado públicamente a otras posibles participaciones, y aún así, una parte considerable de la conversación sigue concentrada casi exclusivamente en dos testigos. Esto se parece a un fenómeno conocido como visión de túnel. La visión de túnel aparece cuando una hipótesis inicial se convierte en el filtro a través del cual interpretamos todo lo que ocurre después. Si aparece un dato ambiguo, se interpreta en su contra. Si aparece un dato que no encaja, se ignora. Y si las autoridades dirigen su investigación hacia otras personas, se concluye que todavía no han descubierto aquello que Internet asegura conocer desde el primer día. A esto se suma el sesgo de confirmación. Una vez hemos decidido quién creemos que es culpable, buscamos aquello que confirma nuestra conclusión y dejamos de exigir el mismo nivel de prueba que exigiríamos para acusar a cualquier otra persona. Y quiero decir algo que sé que molestará a algunos. Hace tiempo recibí muchas críticas por defender la franja horaria oficial del crimen y también por afirmar que con el material disponible públicamente no se podía demostrar que Vivian hubiera retenido a Valeria en el salón. Estos son los dos vídeos que más, dejémoslo ahí. Hasta hoy no se ha comunicado públicamente ningún dato de prueba que permita presentar aquella supuesta retención como un hecho demostrado. Si fuese tan fácil, Vivian ya estuviera detenida. Y la franja temporal que defendimos terminó siendo compatible con la hora alrededor de las 6:30, que es la comunicada oficialmente. ¿Significa eso que el tiempo ha demostrado que Vivian y Erika son inocentes? No, sería cometer exactamente el mismo error en la dirección contraria. Lo que sí demuestra es que hicimos bien al no presentar como hechos aquellas cosas que no podíamos probar. Y cuando digo hicimos, me refiero también a muchos de vosotros que defendisteis la misma prudencia, aunque no fuera la postura más popular. Yo opino sobre lo que puedo observar y demostrar. No voy a cambiar una conclusión simplemente porque otra versión vaya a ser mejor recibida, porque entonces ya no estaría investigando, estaría complaciendo. También se está hablando mucho estos días de que en una entrevista, en la de Mafia, que Vivian afirmó que Valeria no había recibido amenazas. Ahora, una línea oficial, casi todos lo sabíamos ya, sostiene que una persona vinculada sentimentalmente con Valeria la habría amenazado en varias ocasiones. ¿Existe una aparente contradicción? Sí. ¿Es posiblemente mentira? Sí. Y es completamente legítimo preguntarse por ella, pero una contradicción no nos entrega automáticamente su explicación. Además, Valeria hablaba de Vivian como su mejor amiga. Si Valeria estaba recibiendo amenazas y ni siquiera había formalizado públicamente una denuncia, debemos preguntarnos también qué esperamos exactamente que hiciera Vivian durante una entrevista emitida para todo el mundo. ¿Revelar información sensible? ¿Señalar públicamente a una persona potencialmente peligrosa? ¿Contar aquello que pudiera formar parte de su declaración ante la fiscalía? Vivian nos puede mentir, a nosotros sí, a la fiscalía no. No la puedes juzgar por mentir en una entrevista. Una testigo no es inmune al peligro. El lugar adecuado para entregar información relevante es la fiscalía, no una entrevista de internet. Esto tampoco demuestra que dijera la verdad, tampoco demuestra que estuviera mintiendo. Y quiero que mi postura quede completamente clara. No estoy defendiendo a nadie. No estoy defendiendo que Vivian y Erika sean inocentes. Tampoco estoy diciendo que sean culpables. Estoy diciendo que deben ser investigadas como cualquier persona relacionada con los hechos, y que si aparece una prueba que las implique, su situación deberá cambiar y tendremos que analizarla. Pero yo no voy a acusarlas antes de conocer la prueba. Os dejo esta pequeña píldora porque sé que tarde o temprano tendremos que dedicar un vídeo completo al tema, un vídeo en el que revisaremos demasiadas cosas. Pero cuando llegue ese momento, no será un vídeo para defenderlas ni para condenarlas, será un vídeo para averiguar qué podemos demostrar. Porque la verdad no pertenece a quien la grita más fuerte, ni a quien reúne más comentarios de acuerdo, ni siquiera a quien acertó primero por casualidad. La verdad es aquello que continúa en pie cuando retiramos todo lo que no podemos probar. Y si para honrar a una víctima necesitamos fabricar culpables antes de tener pruebas, entonces no estamos haciendo justicia, solo estamos fabricando nuevas víctimas. La justicia comienza exactamente donde termina nuestra necesidad de tener razón.